Era el tipo de mañana por la que Riverton era conocida, tranquila, fresca, con la fragancia del jazmín en flor entremezclándose con los setos pulcramente esculpidos. Evelina Rhodes, de 74 años, se inclinaba deliberadamente sobre sus rosales, podando los delicados perímetros con una elegancia experta. Vestía una chaqueta de punto color lavanda, suavizada por el tiempo, y un sombrero de paja que llevaba las marcas de numerosas primaveras. Sus manos, aunque mostraban el paso de los años, se movían con determinación. La horticultura le brindaba consuelo. Le servía como recordatorio de su identidad antes de que el mundo insistiera en que rindiera cuentas por ella. Un coche de policía se detuvo gradualmente frente a la vivienda de los Rhodes. El agente Bruno Keller descendió, alto, de tez clara, en la treintena. Su mirada escudriñó las instalaciones con atención, luego se posó en Evelina. Llamó bruscamente. Señora, cese su actividad. ¿Qué hace aquí afuera? Evelina se enderezó, sorprendida, parpadeando bajo el ala de su sombrero. Perdone, respondió cortésmente. Resido aquí. Simplemente atendiendo los rosales. ¿Hay algún problema? Keller avanzó 2 pasos, su tono más incisivo. ¿Es esta su residencia? Pertenece a mi hijo, Julián Rhodes. Vivo aquí con él. El nombre no suscitó reconocimiento. La atención de Keller se demoró en su tez oscura, su atuendo sencillo, su ausencia de identificación. Señora, esta localidad no suele tener habitantes no registrados deambulando por ahí. ¿Posee alguna identificación? Estoy en mi propio jardín delantero, respondió Evelina suave pero resueltamente. No necesito llevar mi carné de conducir para regar los rosales. La mano de Keller se movió hacia su arma reglamentaria. Presente alguna identificación o me veré obligado a tratar esto como un caso de allanamiento. ¿Se niega a cooperar? Evelina retrocedió un paso, asombrada por la repentina intensificación. Agente, no he cometido ninguna falta. Por favor, mantenga la calma. ¡Alto!, exclamó abruptamente. No se mueva. Suéltelo. Evelina parpadeó, perpleja. Las tijeras de podar en su mano, pequeñas, oxidadas, colgaban lánguidamente a su costado. ¿Soltar qué? Comenzó, pero la palabra quedó inacabada. Un sonido único, agudo e irrevocable rompió la tranquilidad. Van. Evelina vaciló, sus ojos muy abiertos por la incredulidad, y cayó junto a las mismas flores que acababa de atender. Los rosales se estremecieron con la brisa. El agente Keller estaba de pie sobre ella, horrorizado, la boca de su arma de servicio aún humeando. Durante un instante prolongado y terrible, los únicos sonidos fueron el murmullo del viento entre el follaje del jardín y el grito agudo de un observador desde una ventana al otro lado de la calle. La quietud duró poco. Al igual que la falsedad. El agente Bruno Keller estaba sentado en la parte trasera de un coche patrulla, con el motor en marcha, pero el mundo exterior parecía abruptamente detenido. Aún podía percibir el disparo resonando en sus oídos. Evelina Rhodes yacía inerte en el césped, su chaqueta de punto violeta manchada de sangre, sus tijeras de podar descansando inútilmente junto a su mano. Su corazón palpitaba, no por temor a su propia seguridad, sino por la comprensión de su reciente acto. La radio emitió un crujido. Unidad 27, informe de situación. Keller hizo una pausa, luego agarró el micrófono con dedos temblorosos. Central, aquí Unidad 27. El individuo intentó alcanzar un arma. Disparé mi arma de fuego. La zona está asegurada, solicito servicios médicos de emergencia inmediatamente. Hizo una pausa y luego añadió. El individuo está abatido. Posiblemente sin constantes vitales. Posiblemente. La palabra flotó en la atmósfera como un sudario tras el que aún podría ocultarse. Miró por la ventana. Los vecinos se congregaban, algunos en batas, otros ya al teléfono. Observó a un niño pequeño cogido de la mano de su madre, ambos mirando horrorizados la escena. Keller desvió la mirada. En cuestión de minutos, la calle se inundó con el ulular de las sirenas. Luces rojas y azules parpadeaban contra los cuidados céspedes de altos del sauce, cortando las sombras matutinas. Se extendió cinta de demarcación amarilla por la acera. Y entonces llegaron los equipos de televisión. Alguien ya había alertado a los medios.
El inspector Simón Laredo llegó a continuación, un hombre alto y sereno de unos 50 años, con una mirada aguda y un andar cansado. Había servido en la Brigada de Delitos Graves del Departamento de Policía de Riverton durante más de 2 décadas, y lo que presenció aquella mañana le encogió el estómago. ¿Cuál es la situación?, inquirió al primer agente en llegar al lugar. Tiroteo con implicación policial. Mujer mayor, presunta intrusa. El agente Keller afirma que se comportó de forma sospechosa, intentó alcanzar un arma. Laredo arqueó una ceja. ¿Dónde está la supuesta arma? Simplemente unas tijeras de podar. Laredo miró hacia el cuerpo, ahora cubierto por una sábana blanca, y el pequeño utensilio de jardinería que yacía a su lado. Tomó una nota mental: iniciar la revisión de la grabación de la cámara corporal tan pronto como sea factible. Keller se mantenía apartado, pálido y nervioso. Laredo se acercó sin prisa, sin ofrecer consuelo, solo el cumplimiento del procedimiento. Agente Keller, dijo suavemente, reláteme los hechos. Keller asintió, ensayando mentalmente su declaración una última vez. Estaba presente en el jardín. No la reconocí. Le solicité su identificación. Se volvió poco cooperativa, metió la mano en su chaqueta. Creí que poseía un arma. ¿Qué tipo de arma? Yo observé algo reflectante. Entré en pánico. Yo disparé una sola vez. La expresión de Laredo permaneció inalterada. Anotó algunas cosas y luego inquirió impasible. ¿Le profirió alguna amenaza? No, admitió Keller, pero la situación se intensificó rápidamente. No me sentí seguro. Laredo examinó la escena una vez más: un jardín tranquilo, un huerto, una mujer mayor, ninguna valla rota, ninguna señal de prohibido el paso, alterada, solo rosas y sangre. De acuerdo, dijo, ocultando sus pensamientos. Confirmaremos todos los detalles. En menos de una hora, llegó el equipo forense. Se tomaron fotografías. Se marcó el casquillo gastado. La cámara corporal del uniforme de Keller fue retirada y catalogada como prueba. Laredo ordenó que se examinara de inmediato y que no se difundieran duplicados hasta que la grabación fuera autenticada. Al otro lado de la calle, se estaban recogiendo más testimonios. Una vecina llamada señora Carmona, que había residido en la calle del Sauce durante 32 años, estaba de brazos cruzados. Presencié todo el suceso, informó al joven agente que realizaba la entrevista. Evelina vive allí. Esa es la residencia de su hijo. Es una persona de cierta importancia en Madrid, creo. ¿Está segura?, inquirió el agente. La saludo con la mano cada mañana cuando está atendiendo esas rosas, afirmó la señora Carmona. No estaba haciendo nada malo. Ese agente se acercó agresivamente, como si fuera una ladrona común o algo así. La vi levantar las manos. Lo siguiente que supe: van. Otro vecino, el señor López, añadió. Ese policía ni siquiera preguntó una segunda vez. Ladró órdenes como si ella representara una amenaza. Evelina era la persona más apacible de esta calle. Laredo escuchó estas entrevistas desde la distancia. Cada palabra añadía peso a lo que rápidamente se estaba transformando de una tragedia en algo mucho más peligroso. Regresó a su vehículo, recuperó su teléfono móvil e hizo una llamada a asuntos internos. Requiero una revisión acelerada del agente Keller, dijo. Cualquier queja anterior, informes civiles, todo. A mediodía, los hallazgos iniciales estaban disponibles: 3 quejas menores en los últimos 5 años, todas concernientes a civiles negros o latinos: descortesía, escalada indebida, intimidación. Ninguna había llevado a medidas disciplinarias, tal como Laredo había anticipado. De vuelta en la comisaría, el capitán convocó una asamblea urgente. La información había comenzado a proliferar rápidamente, especialmente una vez que se verificó la identidad de la víctima, Evelina Rhodes, y su hijo, Julián Rhodes, fiscal federal del Ministerio de Justicia. Un profundo silencio envolvió la sala. Esto está escalando a un asunto federal, murmuró el capitán. Requerimos declaraciones, informes y una estrategia mediática. Inmediatamente. Aseguren la situación. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La falsedad había sido pronunciada, la narrativa fabricada ensayada. Pero la verdad se filtraba a través de las lentes de las cámaras, a través de los ojos de los vecinos y, pronto, a través del tribunal más influyente de la nación.
Y la placa que una vez había protegido a la gente Keller ya no lo salvaguardaría de la tempestad inminente. Julián Rhodes se había enfrentado a asesinos en procesos judiciales. Había contrainterrogado a líderes de cárteles, desentrañado redes de delincuencia de guante blanco y asegurado justicia en casos que acapararon la atención nacional. Sin embargo, nada, absolutamente nada, podría haberlo preparado para la voz temblorosa al otro lado de la línea telefónica. Señor Rhodes, lo lamento profundamente. Ha sido su madre. Las palabras no se registraron inicialmente. Permanecieron, reverberando en su despacho como un trueno lejano. Mi madre, repitió, apenas un murmullo. Le dispararon frente a su residencia en Riverton. El agente que respondió afirmó defensa propia, pero la voz del inspector vaciló. Se llamaba Adelina Rhodes. ¿Correcto? Julián permaneció inmóvil junto a la ventana, contemplando los escalones de mármol del Ministerio de Justicia. Agarró el alféizar de la ventana, sus nudillos blancos, su aliento contenido. El intelecto agudo e incisivo que una vez había deconstruido argumentos de defensa enteros ahora se fracturaba bajo 3 palabras: le dispararon. Para cuando el sol ascendió a la mañana siguiente, Julián se había recusado de todos sus casos en curso. No emitió ninguna declaración pública. No concedió entrevistas. Simplemente desapareció de Madrid, tomando el primer vuelo a Riverton con una única maleta y el apreciado pañuelo de su madre. En la residencia familiar, la cinta de demarcación amarilla permanecía. Las rosas que una vez cultivó estaban marchitas. El orificio de bala en el revestimiento no había sido reparado. Julián estaba de pie en el jardín donde ella había perecido. Miró la sangre coagulada cerca del sendero del jardín, el mismo sendero donde ella le había enseñado a andar en bicicleta, a tratar al mundo con amabilidad, a defender la justicia. Su mandíbula se tensó. No estaba presente como fiscal federal. No en este momento. Estaba presente como su hijo. Julián inició su propia investigación, silenciosamente, metódicamente, reuniendo grabaciones, solicitando documentos, conversando con testigos presenciales sin la autoridad de su cargo, solo su dolor. Y cuanta más información desenterraba, más evidente se volvía: esto no fue un acto de pánico. No fue un error. Fue prejuicio, armado con un arma de fuego. Y por primera vez en su vida profesional, Julián Rhodes no solo deseaba justicia. La exigía. Julián Rhodes poseía un conocimiento íntimo del entramado legal, sus mecanismos, sus vulnerabilidades, sus flaquezas. Sin embargo, incluso con 2 décadas de práctica en los tribunales, no había previsto la rapidez con la que la situación escalaría. 3 días después del fallecimiento de su madre, el Departamento de Policía de Riverton emitió un comunicado oficial: el agente Bruno Keller, durante una patrulla rutinaria, se encontró con un individuo sospechoso en propiedad privada. Se produjo un enfrentamiento. El agente, temiendo por su seguridad, disparó su arma de fuego. Una investigación está en curso. Ninguna expresión de pesar, ningún reconocimiento de la verdadera identidad de Adelina Rhodes, simplemente ofuscación administrativa. En privado, el departamento se apresuró a controlar la situación. Se redactaron comunicaciones internas. Se contrataron representantes legales. El objetivo no era la justicia, era la limitación de daños. Un oficial superior incluso propuso que Evelina podría haber sido identificada erróneamente como una intrusa debido a la escasa visibilidad y su falta de cumplimiento. Se inició una investigación de antecedentes sobre ella, no sobre Keller. Julián recibió información de un oficial comprensivo: el informe inicial de Keller había sido modificado. Términos como agresiva, amenazante y poco cooperativa se habían añadido posteriormente, después de que hubieran determinado la identidad de la víctima. La grabación de la cámara corporal seguía sin publicarse. Julián había observado este patrón anteriormente, en casos menos significativos en zonas empobrecidas, pero ahora concernía a su propia familia, a su madre, y el sistema ya se esforzaba por distorsionar la verdad. Se reunió en privado con el alcalde, luego con el fiscal general del estado. Permita que los procedimientos establecidos se desarrollen, le aconsejaron. Yo soy el procedimiento establecido, replicó Julián con frialdad, y le informo que está comprometido. A la mañana siguiente, presentó una solicitud formal al Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, buscando una investigación federal de derechos civiles sobre el asesinato de Adelina Rhodes.
Su solo nombre envió ondas de choque a través del sistema. Ese mismo día, comenzó una campaña de difamación. Un diario en línea anónimo puso en duda el bienestar psicológico de Evelina. Una organización de noticias local informó sobre afirmaciones no corroboradas de que ella había tenido disputas con las fuerzas del orden en el pasado. Un artículo de opinión incluso insinuó que Julián estaba explotando la tragedia para obtener ventajas políticas. Julián se mantuvo firme. Apareció ante las cámaras de televisión por primera vez, acompañado por abogados de derechos civiles y miembros del clero. Mi madre no era una persona de interés. No representaba ningún peligro. Era una mujer en su propio jardín, ejecutada sin justificación. Esto no es solo por ella. Concierne a cada familia que ha tenido que enterrar a un ser querido y escuchar las palabras, fuerza justificada. Un silencio descendió sobre la sala. Continuó, su voz inquebrantable. Ya no solicito justicia. Exijo supervisión federal, y no cesaré hasta que el sistema que le quitó la vida a mi madre rinda cuentas. El sistema se había esforzado por relegar a Evelina al olvido con el silencio. Julián estaba dispuesto a asegurarse de que toda la nación escuchara su nombre. El juicio del agente Bruno Callor comenzó 6 meses después del fallecimiento de Adelina Rhodes. Para entonces, toda la nación estaba observando. Fuera del Tribunal Federal en Riverton, los manifestantes blandían pancartas con la imagen de Evelina y lemas como «Su jardín, no una escena del crimen» y «La justicia no lleva placa». Dentro, una multitud de periodistas ocupaba cada espacio disponible en la galería pública. La atmósfera vibraba, no con curiosidad, sino con una sensación de consecuencia inminente. Presidía el proceso la jueza Altea Méndez, reconocida por su firme imparcialidad. La acusación estaba encabezada por la fiscal especial Noemí Ellis, una experimentada abogada con reputación de desmantelar sistemáticamente los argumentos de inmunidad policial. Desde el inicio del juicio, Ellis estableció el tono imperante. En su alegato inicial, se enfrentó al jurado y declaró sin rodeos: este caso no trata sobre un incidente aislado. Concierne a un problema persistente, un uniforme empleado no para la protección, sino para la elaboración de perfiles discriminatorios, y una mujer que finalmente pagó el precio. La prueba fundamental en el caso fue la grabación de la cámara corporal. Cuando se proyectó en el tribunal, la sala cayó en una profunda quietud. Cada comentario despectivo que Keller pronunció, cada escalada no provocada, cada aliento que Evelina tomó antes del disparo letal, todo estaba preservado, irrefutable. Ellis analizó meticulosamente cada segmento. Sostenía unas tijeras de podar, comentó, haciendo una pausa. No un arma, una herramienta. Y le disparó en el pecho. Siguieron los testigos. Los vecinos atestiguaron los hábitos diarios de Evelina, su benevolencia, su afecto por aquellas rosas. Los especialistas forenses corroboraron la trayectoria y la proximidad del disparo, a quemarropa, a través del corazón. Luego vino la defensa de Keller. Sus representantes legales se apoyaron fuertemente en la narrativa del miedo, el estrés, la toma de decisiones instantánea y la percepción errónea. Sin embargo, bajo el contrainterrogatorio de Ellis, la compostura de Keller flaqueó. Afirmó que temía por su vida, dijo ella, mostrando una imagen fija. Dígame, agente Keller, ¿dónde está el arma? Permaneció en silencio. ¿Dónde está la amenaza? Silencio. ¿O fue simplemente su piel, su silencio y su prejuicio? La sala estaba completamente inmóvil. En sus alegatos finales, Ellis miró directamente al jurado. Adelina Rhodes era madre, abuela, ciudadana. No cometió ninguna falta, pero pereció porque un individuo que llevaba una placa creyó que su mera existencia exigía justificación. Deben determinar si somos una nación gobernada por leyes o una nación gobernada por el miedo. 12 jurados se marcharon. 12 ciudadanos regresaron, llevando el peso de la historia. El veredicto cayó como un trueno, culpable de todos los cargos. Bruno Keller permanecía pálido como la cera con su traje mal ajustado, sus labios temblando mientras el portavoz del jurado recitaba cada cargo: asesinato en segundo grado, violación de los derechos civiles bajo apariencia de legalidad, uso de fuerza letal y comisión de una infracción civil. Culpable. 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 Permaneció inmóvil. Al otro lado de la sala, Julián Rhodes estaba sentado, inmóvil, con la mirada fija en el estrado, sus puños apretando el pañuelo que su madre una vez llevó a la iglesia.
No había derramado lágrimas durante el juicio, ni siquiera cuando se proyectó el video. Pero mientras la última palabra resonaba, una solitaria lágrima trazó el contorno de su mejilla. Entonces comenzó la fase de sentencia. El jurado tenía la tarea de decidir si el delito merecía cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. Durante días, se presentaron argumentos. La fiscal Ellis describió una figura de arrogancia blandiendo una placa, un individuo que abusó de la autoridad sin compunción hasta que la identidad de la víctima se volvió demasiado significativa para suprimirla. La defensa suplicó clemencia, retratando a Keller como destrozado, sobrecargado y temeroso. Sin embargo, al final, el jurado regresó con una resolución inquebrantable. Nosotros, el jurado, recomendamos la pena de muerte. Jadeos recorrieron la galería pública. Keller se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos, comprendiendo que su uniforme ya no le ofrecía protección, se había transformado en su última mortaja. En la audiencia final, la voz de la jueza Méndez no vaciló. Bruno Keller proclamó: este tribunal considera sus acciones un flagrante abuso de la confianza pública, fundado en el prejuicio y llevado a cabo sin justificación. Por la vida que extinguió sin causa, por la angustia que infligió sin remordimiento, este tribunal impone la pena de muerte. Julián cerró los ojos. No fue un momento de triunfo, sino de resolución. Una madre había sido enterrada. Pero ahora, la falsedad que había intentado seguirla también había sido sepultada. Y en su lugar, la justicia había hablado, por ella, por su hijo y por una nación que aún lidiaba con el peso de su silencio. El veredicto resonó mucho más allá de los confines de Riverton. En cuestión de semanas, se iniciaron investigaciones parlamentarias. Las organizaciones de derechos civiles se movilizaron por toda la nación. El nombre de Adolena Rhodes trascendió los meros titulares, se convirtió en una causa social. En Madrid, Julián Rhodes reanudó sus funciones con un talante más comedido y una resolución más centrada. Declinó todas las solicitudes de entrevista y rechazó toda proposición política. Lo que emprendió en su lugar poseía mayor permanencia. Formuló una nueva legislación, la Ley Rhodes, una ley estatal que exigía la supervisión inmediata del Ministerio de Justicia para todos los tiroteos con implicación policial que resultaran en muertes de civiles si existía alguna indicación de prejuicio racial. No más investigaciones internas, no más grabaciones suprimidas, no más familias silenciadas. El proyecto de ley obtuvo la aprobación en el Congreso por una estrecha mayoría, luego en el Senado por una más sustancial. El presidente la promulgó como ley con Julián presente a su lado, sosteniendo una fotografía enmarcada de su madre entre sus rosas. Sin embargo, Julián comprendía que la justicia no era un juicio aislado ni una ley singular. Necesitaba residir en los espíritus de aquellos que nunca conocerían a Evelina pero llevarían su nombre. Así, regresó a Riverton. Allí, utilizando sus fondos personales y una parte de una indemnización por litigio civil, estableció el Centro Evelina para la Justicia, una organización de asistencia legal y participación comunitaria dedicada a ayudar a las familias afectadas por la mala conducta policial. Su objetivo era sencillo: reinstaurar la dignidad donde el sistema establecido no había logrado percibirla. En la ceremonia inaugural, Julián se dirigió a una asamblea de familias, activistas y vecinos. Su discurso fue breve. Mi madre me enseñó una vez, dijo, su voz inquebrantable, que la benevolencia es más potente cuando soporta la prueba. Ella fue sometida a prueba, y ahora, también lo somos nosotros. El centro comenzó sus operaciones ese día, no con una ceremonia elaborada, sino con el modesto registro de su primer caso pro bono. Fuera del edificio, una modesta placa llevaba su nombre, Adolena Rhodes. Vivió con gracia. Murió con dignidad. Cambió la ley. Un año después, en una fresca mañana primaveral, Riverton se congregó bajo un sol apacible y entre cornejos en flor para un tipo distinto de conmemoración. En el corazón del Parque de la Paloma, donde los niños retozaban y los corredores pasaban a diario, se erguía un nuevo monumento, rodeado por una tranquila media luna de tierra recién labrada y rosales. Era Adolena Rhodes, inmortalizada en bronce. No estaba representada como una heroína o una mártir. Estaba de pie como lo había hecho en vida, ligeramente encorvada, sus manos sosteniendo suavemente unas tijeras de podar, una cálida sonrisa en su rostro. Sus ojos no eran desafiantes, eran amables, firmes, unapologéticamente humanos.
Julián estaba de pie ante la multitud, orgullo y dolor entretejidos en cada línea de su rostro. Había periodistas presentes, pero esto no se trataba de titulares, se trataba de recuerdo. Carraspeó y luego dijo: mi madre creía en el trabajo silencioso, en hacer lo correcto cuando nadie miraba. No pidió justicia. Simplemente la vivió. Una brisa pasó por el parque, trayendo el aroma del nuevo rosal plantado alrededor de la estatua, la rosa de Evelina, un híbrido blanco y carmesí desarrollado por un botánico local en su honor. Niños de la escuela local colocaron las primeras flores en la base. Una niña pequeña con la piel del color del caramelo se estiró y tocó la mano de la estatua. ¿Es esa la señora que plantó las flores?, preguntó. Julián sonrió suavemente. Sí, cariño, y ahora planta algo en todos nosotros. En el pedestal de piedra bajo la estatua había 7 palabras grabadas en oro: cuidó rosas y ayudó a una nación a florecer. Y en ese momento, bajo la luz, Adolena Roth se convirtió en más que un nombre. Se convirtió en una semilla. Y una rosa nunca muere.